Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, el capítulo 5 de ¿Qué hacer? Por Vladimir Lenin. Empecemos con el texto. Capítulo 5. Plan de un periódico político central para toda Rusia. Se abre cita. El error más grande de Iskra, en este sentido, escribe B. Krichevsky, imputándonos la tendencia a convertir la teoría en doctrina muerta, aislándola de la práctica. Continuando. Es un plan de organización de todo el partido. Se cierra la cita, se abren paréntesis. Es decir, el artículo por dónde empezar. Se cierra paréntesis. Y Martynov lo secunda, declarando, se vuelve a abrir cita, la tendencia de Iskra de aminorar la importancia de la marcha progresiva de la monótona lucha cotidiana en comparación con la propaganda de las ideas brillantes y acabadas, ha sido coronada por el plan de organización del partido, plan que se nos ofrece en el artículo ¿Por dónde empezar?, publicado en el número 4. Se cierra la cita. Finalmente, hace poco se ha sumado a los indignados con este plan, paréntesis, las comillas deben expresar la ironía con lo que acoge. Se cierra. El Nadisedin, que en su folleto En vísperas de la Revolución, que acabamos de recibir, paréntesis, edición del Grupo Revolucionario Socialista Svoboda, que ya conocemos, se cierran, declara que, se abre cita, al hablar ahora de una organización cuyos hilos arranquen de un periódico central para toda Rusia, es dar ideas y hacer trabajo de gabinete. Se cierra la cita. Dar pruebas de literaturismo, etc. No puede sorprendernos que nuestro terrorista coincida con los defensores de la marcha progresiva de la monótona lucha cotidiana, pues ya hemos visto las raíces de esta afinidad en los capítulos sobre la política y organización, pero debemos observar en el acto que el Nadisedin, y solo él, ha tratado honradamente de penetrar en el curso del pensamiento del artículo que le ha disgustado. Ha tratado de responder yendo al grano, mientras que Rabotchei-Dielo no ha dicho en esencia nada y ha tratado tan solo de embollar la cuestión mediante una sarta de indecorosas y demagógicas salidas de tono. Y, por desagradable que ello sea, hay que perder tiempo en limpiar antes los establos de augías. Sección 1. ¿A quién ha ofendido el artículo? ¿Por dónde empezar? Vamos a citar un ramillete de las expresiones y exclamaciones con que ha arremetido contra nosotros Rabotchei-Dielo. Se abre cita. No es un periódico el que pueda crear la organización del partido, sino a la inversa. Un periódico que se encuentre por encima del partido, esté fuera de su control y no dependa de él por tener su propia red de agentes. ¿Por qué obra de qué milagro ha olvidado Iskra las organizaciones socialdemócratas ya existentes de hecho del partido a que ella misma pertenece? Personas poseedoras de principios firmes y del plan correspondiente son también los reguladores supremos de la lucha real del partido, al que dictan el cumplimiento de su plan. El plan relega a nuestras organizaciones reales y vitales al reino de las sombras y quiere dar vida a una red fantástica de agentes. Si el plan de Iskra fuese llevado a la práctica, borraría por completo las huellas del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia que se viene formando en nuestro país. Un órgano de propaganda se sustrae al control y se convierte en legislador absoluto de toda la lucha revolucionaria práctica. ¿Qué actitud debe asumir nuestro partido al verse totalmente sometido a una redacción autónoma? Se cierra la cita, etcétera, etcétera. Como ve el lector por el contenido y el tono de estas citas, Rabotchei-Dielo se ha ofendido, pero no por lo que a él le toca, sino por lo que le toca a las organizaciones y comités de nuestro partido,
a los que Iskra, según pretende dicho órgano, quiere relegar al reino de las sombras y hasta borrar sus huellas. Que todos los horrores fueran así. Pero hay una cosa extraña. El artículo, por dónde empezar, apareció en mayo de 1901 y los artículos de Rabotché-Dielo en septiembre de 1901. Ahora estamos ya a mediados de enero de 1902. En estos 5 meses, paréntesis, tanto antes como después de septiembre, se cierran, ni un solo comité, ni una sola organización del partido ha protestado formalmente contra ese monstruo que quiere desterrar a los comités y organizaciones al reino de las sombras. Y hay que hacer constar que, durante este periodo, han aparecido, tanto en Iskra como en numerosas otras publicaciones locales y no locales, decenas y centenares de comunicaciones de todos los confines de Rusia. ¿Cómo ha podido suceder que las organizaciones a las que se quiere desterrar al reino de las sombras no se hayan dado cuenta ya de ello ni se hayan sentido ofendidas? Y que, en cambio, se haya ofendido a una tercera persona. Ha sucedido esto porque los comités y las demás organizaciones están ocupados en trabajar de verdad y no en jugar a la democracia. Los comités han leído el artículo por dónde empezar, han visto en él una tentativa de trazar un plan concreto de esta organización a fin de que se pueda emprender su creación desde todas partes. Y, habiéndose percatado perfectamente de que ni una sola de todas esas partes pensará en emprender su creación antes de estar convencida de que es necesaria y de que el plan arquitectónico es certero. No han pensado, naturalmente, en ofenderse por la osadía de los que han dicho en Iskra, se abre cita, dada la urgencia e importancia del asunto, nos decidimos, por nuestra parte, a someter a la consideración de los camaradas el bosquejo de un plan que desarrollaremos con más detalle en un folleto en preparación. Se cierra la cita. Parece mentira que no se comprenda de enfocar este problema con honestidad, que si los camaradas aceptan el plan sometido a su consideración, no lo ejecutarán por subordinación, sino por el convencimiento de que es necesario para nuestra obra común y que, en el caso de no aceptarlo, el bosquejo, qué palabra más presuntuosa, ¿verdad?, no pasará de ser un simple bosquejo. No es demagogia arremeter contra el bosquejo de un plan, no solo demoliéndolo y aconsejando a los camaradas que lo rechacen, sino previniendo a gentes poco expertas en la labor revolucionaria contra los autores del bosquejo por el mero hecho de que éstos se atrevan a legislar, a actuar de reguladores supremos, es decir, que se atreven a proponer un bosquejo de plan. ¿Puede nuestro partido desarrollarse y marchar adelante si la tentativa de elevar a los dirigentes locales a ideas, tareas, planes, etcétera, más amplios, tropieza no solo con la objeción de que estas ideas son erróneas, sino con una sensación de agravio por el hecho de que se les quiera elevar? Porque también, L. Nadiestin ha demolido nuestro plan, pero no se ha rebajado a semejante demagogia, que ya no puede explicarse simplemente por candor o por ideas políticas de un carácter primitivo. Ha rechazado resueltamente y desde el primer momento la acusación de fiscalizar al partido. Por esta razón, podemos y debemos responder con argumentos a la crítica que Nadiestin hace del plan, mientras que a Rabotché-Dielo solo cabe contestar con el desprecio. Pero el despreciar a un autor que se rebaja hasta el punto de gritar sobre absolutismo y subordinación no nos exime del deber de deshacer el lío en el que estas gentes meten al lector. Y aquí podemos demostrar palmariamente a todo el mundo de qué son las frases en boga sobre la amplia democracia. Se nos acusa de haber olvidado los comités, de querer o de intentar desterrarlos al reino de las sombras, etc.
¿Cómo contestar a estas acusaciones cuando, por razones de discreción conspirativa, no podemos decir al lector casi nada en realidad de nuestras verdaderas relaciones con los comités? Quienes lanzan una acusación saliente que irrita a la multitud nos llevan ventaja por su desfachatez y por su desdén a los deberes del revolucionario que oculta cuidadosamente de los ojos del mundo las relaciones y los vínculos que tiene, establece o trata de entablar. Desde luego, nos negamos de una vez para siempre a competir con gente de esa calaña en el terreno de la democracia. En cuanto al lector no iniciado en los asuntos del partido, el único medio de cumplir nuestro deber con él consiste en hablarle no de lo que es o está in werden, quiere decir en gestación, algo así, sino de una pequeña parte de lo que ha sido, ya que se puede hablar de ello porque pertenece al pasado. El Bund nos acusa de impostores con una alusión. La Unión en el extranjero nos acusa de que tratamos de borrar las huellas del partido. Un momento, señores. Recibirán ustedes plena satisfacción en el momento que expongamos al público 4 hechos del pasado. Primer hecho. Los miembros de una de las uniones de lucha que participaron directamente en la formación de nuestro partido y en el envío de un delegado al Congreso que lo fundó, se ponen de acuerdo con uno de los miembros del grupo Iskra para establecer una biblioteca obrera especial con objeto de atender las necesidades de todo el movimiento. No se consigue abrir la biblioteca obrera y los folletos, las tareas de los socialdemócratas rusos y la nueva ley de las fábricas, escritas para ella, van a parar indirectamente y por mediación de terceras personas al extranjero donde son publicados. Segundo hecho. Los miembros del Comité Central del Bund proponen a uno de los miembros del grupo Iskra organizar conjuntamente lo que entonces el Bund llamaba un laboratorio literario, indicando que si no se lograba realizar el proyecto, nuestro movimiento podía retroceder mucho. Resultado de aquellas negociaciones fue el folleto La causa obrera en Rusia. Tercer hecho. El Comité Central del Bund, por intermedio de una pequeña ciudad provinciana, se dirige a uno de los miembros del grupo Iskra, proponiéndole que se encargue de redactar Rabochaya Gazeta, que ha de reanudar su publicación, y obtiene, desde luego, su conformidad. Más tarde cambia la propuesta. Se trata solamente de colaborar, debido a una nueva composición de la redacción. Claro que también se da la conformidad. Se envían los artículos, paréntesis, que se ha logrado conservar, paréntesis, nuestro programa, protestando enérgicamente contra la campaña persniana y contra el viraje de las publicaciones legales y Rabocha Yameso. Nuestra tarea urgente, paréntesis, la organización de un órgano del partido que aparezca regularmente y que esté ligado estrechamente a todos los grupos locales. Los defectos del primitivismo en el trabajo imperante. Se cierra el paréntesis. Un problema vital. Se abre paréntesis. Analizando la objeción de que primero habría que desarrollar la actividad de los grupos locales y luego emprender la organización de un órgano central, insistiendo en la importancia primordial de la organización revolucionaria, en la necesidad de elevar la organización, la disciplina y la técnica de la conspiración al más alto grado de perfección. Se cierran paréntesis. La propuesta de reanudar la publicación de Rabochaya Gazeta no llega a ponerse en práctica y los artículos quedan sin publicar. Cuarto hecho. Un miembro del comité organizador del segundo congreso ordinario de nuestro partido comunica a un miembro del grupo Iskra el programa del congreso y presenta la candidatura de este grupo para redactar Rabochaya Gazeta, que reanudaba su publicación. Esta gestión, por decirlo así, preliminar, es sancionada luego por el comité al que pertenecía dicha persona, así como por el Comité Central del Bund. Al grupo Iskra se indica el lugar y la fecha de celebración del Congreso
Pero el grupo, que por ciertos motivos no estaba seguro de poder enviar un delegado a este Congreso, redacta asimismo un informe escrito para este. En dicho informe se sostiene la idea de que eligiéndose solo el Comité Central, lejos de resolverse el problema del agrupamiento en un momento de completa dispersión como el actual, se corre, además, el riesgo de poner en tela de juicio la gran idea de la creación del partido, caso de caer nuevamente en una rápida y completa redada, cosa más que probable cuando impera la falta de discreción conspirativa, que, por ello, debía empezarse por invitar a todos los comités y a todas las demás organizaciones a sostener el órgano central cuando reanudara su aparición, órgano que realmente vincularía a todos los comités con lazos efectivos y prepararía realmente un grupo de dirigentes de todo el movimiento, que los comités y el partido podrían ya fácilmente transformar en comité central este grupo, creado por los primeros, cuando dicho grupo se hubiera desarrollado y fortalecido. Pero debido a una serie de detenciones, el Congreso no pudo celebrarse, y por motivos de conspiración se destruyó el informe que solo algunos camaradas, entre ellos los delegados de un comité, habían podido leer. Juzgue ahora, el lector, por sí mismo, del carácter de procedimientos como la alusión del Bund a una impostura o el argumento de Rabotche-Diello acerca de que queremos desterrar a los comités al reino de las sombras, sustituir la organización del partido por una organización que difunda las ideas de un solo periódico, pues precisamente ante los comités, por reiteradas invitaciones de ellos, informamos sobre la necesidad de adoptar un plan determinado de trabajo común, y precisamente para la organización del partido elaboramos este plan en nuestros artículos enviados a Rabocha Gaceta y en el informe para el Congreso del partido, y repetimos que los hicimos por invitación de personas que ocupaban en el partido una posición tan influyente que tomaban la iniciativa de reconstruirlo. De hecho, y sólo cuando hubieron fracasado las dos tentativas que la organización del partido hizo con nosotros para reanudar oficialmente la publicación del órgano central del partido, creímos que era nuestro deber ineludible, presentar un órgano no oficial para que, en la tercera tentativa, los camaradas vieran ya ciertos resultados de la experiencia y no meras conjeturas. Ahora todo el mundo puede apreciar ya ciertos resultados de esa experiencia, y todos los camaradas pueden juzgar si comprendimos bien nuestro deber y la opinión que merecen las personas que, molestas por el hecho de que demostremos a unas su falta de consecuencia en el problema nacional y a otras lo inadmisible de sus vacilaciones sin principios, tratan de equivocar a quienes desconocen el pasado más reciente. Sección 2. ¿Puede un periódico ser organización colectiva? La clave del artículo, por dónde empezar, está en que hace precisamente esta pregunta y en que da una respuesta afirmativa. El Nadiestin es, que sepamos, la única persona que intenta estudiar esta cuestión a fondo y demostrar la necesidad de darle respuesta negativa. A continuación, reproduciremos íntegramente sus argumentos. Se abre cita. Mucho nos place que plantee Iskra, número 4, la necesidad de un periódico central para toda Rusia, pero en modo alguno podemos convenir en que este planteamiento corresponde al título del artículo ¿Por dónde empezar? Es, sin duda, uno de los asuntos de suma importancia, pero no se pueden colocar los cimientos de una organización combativa para un momento revolucionario, ni con esa labor, ni con toda una serie de hojas populares, ni con una montaña de proclamas. Es indispensable empezar a formar fuertes organizaciones políticas locales. Nosotros carecemos de ellas. Nuestra labor se ha desarrollado
principalmente entre los obreros cultos, mientras que las masas desplegaron de modo casi exclusivo a la lucha económica. Si no se educan fuertes organizaciones políticas locales, ¿qué valor tendría tener un periódico central para toda Rusia, aunque esté excelentemente organizado? Una llama de fuego que sale de en medio de una zarza y la zarza está ardiendo y no se consume. Iskra cree que el pueblo se reunirá y organizará en torno a ese periódico, en el trabajo para él. Pero si le es mucho más fácil reunirse y organizarse en torno a una labor más concreta. Esta labor puede y debe consistir en organizar periódicos locales a vasta escala, en preparar inmediatamente las fuerzas obreras para manifestaciones, en hacer que las organizaciones locales trabajen constantemente entre los parados, difundiendo de un modo persistente entre ellos hojas volantes y octavillas, convocándolos a reuniones, llamándolos a oponer resistencia al gobierno, etc. Hay que iniciar una labor política activa en el plano local y, cuando surja la necesidad de unificarse en este terreno real, la unión no será artificiosa, no quedará sobre el papel, porque no es por medio de periódicos como se conseguirá esta unificación del trabajo local en una obra común para toda Rusia. Se cierra la cita. Hemos subrayado en este elocuente trozo los pasajes que permiten apreciar con mayor relieve tanto el juicio equivocado del autor sobre nuestro plan como, en general, su erróneo punto de vista, que él opone a Iskra. Si no se educan fuertes organizaciones políticas locales, de nada valdrá el mejor periódico central para toda Rusia. Completamente justo. Pero se trata precisamente de que no existe otro medio de educar fuertes organizaciones políticas que un periódico central para toda Rusia. Al autor se le ha escapado la declaración más importante que Iskra hizo antes de pasar a exponer su plan, la declaración de que era necesario exhortar a formar una organización revolucionaria capaz de unir todas las fuerzas y de dirigir el movimiento no solo nominalmente, sino en realidad, es decir, capaz de estar siempre dispuesta a apoyar toda protesta y toda explosión, aprovechándolas para multiplicar y reforzar los efectivos que han de utilizarse en el combate decisivo. Después de febrero y marzo, todos están ahora en principio de acuerdo con eso, continúa Iskra. Pero lo que necesitamos es resolver el problema de una manera práctica, y no en principio. Lo que necesitamos es trazar inmediatamente un plan concreto de esta obra para que todos puedan ahora mismo emprender la construcción desde todas partes. Y aquí que, de la solución práctica del problema, nos empujan una vez más hacia atrás, hacia una verdad justa en principio, incontestable, grande, pero de todo punto insuficiente, incomprensible por completo para las grandes masas trabajadoras, hacia la educación de las fuertes organizaciones políticas. Pero si no se trata de eso, respetable autor, sino de cómo precisamente hay que educar y educar con éxito. No es verdad que, se abre cita, nuestra labor se ha desarrollado principalmente entre los obreros cultos, mientras que las masas desplegaban de modo casi exclusivo una lucha económica. Se cierra. Bajo esta forma, la tesis se desvía hacia la tendencia habitual, en Svoboda y errónea de raíz, de oponer los obreros cultos a la masa, pues también los obreros cultos de nuestro país han desplegado en estos últimos años, cita, de modo casi exclusivo una lucha económica. Se cierra. Esto por una parte. Por otra, tampoco las masas aprenderán jamás a desplegar la lucha política mientras no ayudemos a formar a los dirigentes de esta lucha, procedentes tanto de los obreros cultos como de los intelectuales, y estos dirigentes pueden formarse exclusivamente enjuiciando de modo sistemático y cotidiano todos los aspectos de nuestra vida política, todas las tentativas de protesta y de la lucha de las distintas clases y por diversos motivos. Por eso
es simplemente ridículo hablar de educar organizaciones políticas y, al mismo tiempo, oponer la labor sobre el papel de un periódico político a la labor política en plano local. Pero si Iskra adapta precisamente su plan de un periódico central al plan de crear una disposición para el combate que pueda apoyar tanto un movimiento de obreros parados, comentario, parados quiere decir sin trabajo, desempleados, o un alzamiento campesino como el descontento de la gente de los Smetsvos, la indignación de la población contra los ensordecidos Pacheivosuk zaristas, etc. Por lo demás, toda persona familiarizada con el movimiento sabe perfectamente que la inmensa mayoría de las organizaciones locales ni siquiera piensa en ello, que muchas de las perspectivas aquí esbozadas de una labor política viva no las ha puesto en práctica ni una sola vez ninguna organización, que, por ejemplo, la tentativa de llamar la atención sobre el recrudecimiento del descontento y de las protestas entre los intelectuales de los Smetsvos lleva al desconcierto y a la perplejidad, tanto de Nadiezdin, paréntesis, Dios mío, pero será ese órgano para los intelectuales de los Smetsvos, se cierra el paréntesis, como a los economistas. Véase la carta en el número 12 de Iskra, como a muchos militantes dedicados al trabajo práctico. En tales condiciones, se puede empezar únicamente por hacer pensar a la gente en todo esto, por hacerla resumir y sintetizar todos y cada uno de los indicios de efervescencia y de lucha activa. En los momentos actuales de subestimación de la importancia de las tareas socialdemócratas, la labor política activa puede iniciarse exclusivamente por una agitación política viva, cosa imposible sin un periódico central para toda Rusia, que aparezca con frecuencia y que se difunda con regularidad. Los que consideran el plan de Iskra una manifestación de literaturismo no han comprendido en absoluto el fondo del plan, tomando como fin lo que se propone como medio más adecuado para el momento actual. Esta gente no se ha molestado en meditar sobre dos comparaciones que ilustran palmariamente el plan propuesto. La organización de un periódico político central para toda Rusia, se decía Iskra, debe ser el hilo fundamental al que podríamos asirnos para desarrollar, ahondar y ampliar incesantemente esta organización, paréntesis, es decir, la organización revolucionaria, siempre dispuesta a apoyar toda protesta y toda explosión. Se cierran. Hagan ustedes el favor de decirnos, cuando unos albañiles colocan en diferentes sitios las piedras de una obra grandiosa y sin precedentes, ¿es una labor sobre el papel tener el cordel que les ayuda a encontrar el lugar preciso para las piedras, que les indica la meta final de la obra común, que les permite colocar no solo cada piedra, sino cada trozo de piedra, la cual, al sumarse a los precedentes y a los que sigan, formará la hilada recta y completa? ¿No vivimos acaso en un momento de esta índole en nuestra vida de partido cuando tenemos piedras y albañiles, pero nos falta precisamente el cordel visible para todos y en el cual todos puedan atenerse? No importa que griten que, al tener el cordel, lo que pretendemos es mandar. Si fuera así, señores, pondríamos Rabocha Yakaseta número 3 en lugar de Iskra número 1, como nos lo habrían propuesto algunos camaradas, y como tendríamos pleno derecho a hacer después de los acontecimientos que hemos referido más arriba. Pero no lo hemos hecho. Queríamos tener las manos sueltas para desarrollar una lucha inconciliable contra toda clase de pseudo socialdemócratas. Queríamos que nuestro cordel, si está bien derecho, sea respetado por su rectitud, y no porque lo haya tendido un órgano oficial. Se abre una cita.
La unificación de las actividades locales en órganos centrales se mueve en un círculo vicioso, nos aleccionaba el Nadiestin. La unificación requiere homogeneidad de elementos y esta homogeneidad no puede ser creada más que por algún aglutinante. Pero este aglutinante solo puede aparecer como producto de fuertes organizaciones locales que, en el momento actual, en modo alguno, se distinguen por su homogeneidad. Se cierra la cita. ¿Verdad esta tan respetable y tan incontestable como de que es necesario educar fuertes organizaciones políticas y no menos estéril? Cualquier problema se mueve en un círculo vicioso, pues toda la vida política es una cadena infinita compuesta de un sinfín de eslabones. Todo el arte de un político estriba justamente en encontrar y aferrarse con nervio al preciso eslaboncito que menos pueda ser arrancado de las manos, que sea el más importante en un momento determinado y mejor garantice a quien lo sujete la posesión de toda la cadena. Si tuviéramos un destacamento de albañiles expertos que trabajasen de un modo tan acorde que, aun sin el cordel, pudieran colocar las piedras precisamente donde hace falta. Hablando en abstracto, esto no es imposible, ni mucho menos. Entonces quizá podríamos aferrarnos también a otro eslaboncito. Pero la desgracia consiste justamente en que aún carecemos de albañiles expertos que trabajen tan bien concentrados en que las piedras se colocan muy a menudo al azar, sin guiarse por el cordel común, de manera tan desordenada que el enemigo las dispersa de un soplo, como si fuesen granos de arena y no piedras. Otra comparación. Se abre una cita. El periódico no es solo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En ese último sentido, se le puede comparar con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos albañiles, les ayudan a distribuirse la tarea y a observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado. Se cierra la cita. ¿Verdad que esto se parece mucho a la manera como el literato, hombre de gabinete, exagera la importancia de su función? El andamiaje no es imprescindible para la vivienda misma. Se hace de materiales de peor calidad. Se levanta por un breve periodo y luego, una vez terminado el edificio, aunque solo sea en bruto, va a parar a la estufa. En cuanto a la edificación de organizaciones revolucionarias, la experiencia demuestra que a veces se pueden construir sin andamios. Recuérdese la década del 70. Pero ahora no podemos ni imaginarnos la posibilidad de levantar sin andamiaje el edificio que necesitamos. Nadiestin no está de acuerdo y dice, cita, Iskra cree que el pueblo se reunirá y organizará en torno a ese periódico en el trabajo para él. Pero si le es mucho más fácil reunirse y organizarse en torno a una labor más concreta, se cierra. Así. Más fácil reunirse y organizarse en torno a una labor más concreta, dice el refrán. ¿Agua que no has de beber? Déjala correr. Pero hay gentes que no sienten reparo en beber agua en la que ya se ha escupido. ¿Qué de infamias no habrán dicho nuestros excelentes críticos legales del marxismo y admiradores ilegales de Rabocha y Missel en nombre de este mayor concretamiento? ¿Hasta qué punto coartan todo nuestro movimiento, nuestra estrechez de miras, nuestra falta de iniciativa y nuestra timidez, que se justifican con los argumentos tradicionales de que es mucho más fácil en torno a una labor más concreta? Y Nadiesdin, que se considera dotado de un sentido especial de la vida, que condena con singular severidad a los hombres de gabinete, que imputa, con pretensiones de agudeza, a Iskra la debilidad de ver en todas partes economismo, que se imagina estar 100 codos por encima de esta división en ortodoxos y críticos, no se da cuenta de que, con sus argumentos,
favorece la estrechez de miras que le indigna y bebe precisamente el agua llena de escupitajos. No basta, no, la indignación más sincera contra la estrechez de miras, ni el deseo más ardiente de hacer levantar a las gentes que se posternan ante esta estrechez, si el que se indigna va a merced de las olas y del viento y se aferra con tanta espontaneidad como los revolucionarios de la década del 70, al terror excitante, al terror agrario, al toque arrebato, etc. Vean en qué consiste ese algo más concreto, en torno al que, cree él, será mucho más fácil reunirse y organizarse. 1. Periódicos locales. 2. Preparación de manifestaciones. 3. Trabajo entre los obreros parados. A simple vista, se advierte que todo esto ha sido entrascado totalmente al azar, por casualidad, por decir algo, porque como quiera que se mire, será un perfecto desatino ver en ello algo de especial utilidad para reunir y organizar. Y el mismo Nadiesdin dice unas páginas más adelante. Se abre cita. Ya va siendo hora de hacer constar sencillamente un hecho. En el plano local se realiza una labor pequeña en grado sumo. Los comités no hacen ni la 10ª parte de lo que podrían. Los centros de unificación que tenemos ahora son una ficción, son una burocracia revolucionaria. Sus miembros se dedican a ascenderse mutuamente a generales, y así seguirán las cosas mientras no se desarrollen fuertes organizaciones locales. Se cierra la cita. No cabe duda de que estas palabras encierran, al mismo tiempo que exageraciones, muchas y amargas verdades. ¿Será posible que Nadiesdin no vea el nexo existente entre la pequeña labor realizada en el plano local y el estrecho horizonte de los dirigentes locales, la escasa amplitud de sus actividades, cosas inevitables dada la poca preparación de los mismos, puesto que se encierran en los marcos de las organizaciones locales? ¿Será posible que Nadiesdin haya olvidado lo mismo que el autor del artículo sobre organización publicado en Svoboda, que al paso a una amplia prensa local desde 1898 fue acompañado de una intensificación especial del economismo y del primitivismo en el trabajo? Además, aunque se pudiera organizar de manera local más o menos satisfactoria una abundante prensa local, ya hemos demostrado más arriba que es imposible, salvo en casos muy excepcionales. Ni siquiera en ese caso podrían tampoco los órganos locales reunir y organizar todas las fuerzas de los revolucionarios para una ofensiva general contra la autocracia, para dirigir la lucha aunada. No se olvide que, aquí, solo se trata del alcance colectivo, organizador, del periódico. Y podríamos hacer a Nadiesdin, defensor del fraccionamiento, la misma pregunta irónica que él hace. ¿No habremos heredado alguna parte de 200.000 organizadores revolucionarios? Prosigamos. No se puede contraponer la preparación de manifestaciones al plan de Iskra por la sencilla razón de que este plan dice justamente que las manifestaciones más extensas son uno de sus fines, pero de lo que se trata es de elegir el medio práctico. Nadiesdin ha vuelto a embrollar al perder de vista que sólo puede preparar manifestaciones que, hasta ahora, han sido espontáneas por completo en la mayoría de los casos, un ejército ya reunido y organizado, y lo que nosotros no sabemos precisamente es reunir y organizar. Trabajo entre los obreros parados. Siempre la misma confusión, ya que esto es también una de las operaciones bélicas de unos efectivos movilizados, y no de un plan para movilizar dichos efectivos. El caso siguiente demuestra hasta qué punto subestima Nadiesdin también en este sentido el daño que produce nuestro fraccionamiento, la falta de los 200.000 organizadores. Muchos, Nadiesdin entre ellos, han reprochado a Iskra
la parquedad de noticias sobre el paro forzoso y la accidentalidad de las crónicas sobre los fenómenos más habituales de la vida rural. El reproche es merecido, pero Iskra aparece como culpable sin tener culpa alguna. Nosotros tratamos de tener un cordelito, también por la aldea, pero en el campo no hay casi albañiles y se ha de alentar por fuerza a todo el que comunique aún el hecho más habitual, abrigando la esperanza de que esto multiplique el número de colaboradores en este terreno y nos enseñe a todos a elegir por fin los hechos que resaltan de verdad. Pero es tan escaso el mensaje que, si no lo sintetizamos a escala nacional, no hay absolutamente nada con qué aprender. No cabe duda de que un hombre que tenga, aunque sea aproximadamente, las aptitudes de agitador y el conocimiento de la vida de los vagabundos que observamos en Nadiezdin, podría presentar al movimiento servicios inestimables, haciendo agitación entre los obreros parados. Pero un hombre de esa índole enterraría su talento si no se preocupara de dar a conocer a todos los camaradas rusos cada paso de su actuación, para que sirva de enseñanza y ejemplo a quienes en su inmensa mayoría aún no saben emprender esta nueva labor. De la importancia de unificar y de la necesidad de reunir y organizar, habla hasta ahora todo el mundo sin excepción, pero en la mayoría de los casos no se tiene la mayor idea concreta de por dónde empezar y cómo llevar a cabo esa unificación. Todos convendrán, por seguro, en que si unificamos, por ejemplo, los círculos aislados de barrio de una ciudad, harán falta para ello organismos de barrio de una ciudad, harán falta para ello organismos comunes, es decir, no sólo la denominación común de unión, sino una labor realmente común, un intercambio de publicaciones de experiencia, de fuerzas y distribución de funciones, no sólo por barrios, sino por oficios, de todos los trabajos urbanos. Todo el mundo convendrá en que un sólido mecanismo conspirativo no cubrirá sus gastos, si es que puede emplearse una expresión comercial, con los recursos, se sobreentiende que tanto materiales como personales, de barrio, que en este reducido campo de acción no pueda explayarse el talento de un especialista. Pero lo mismo puede afirmarse de la unión de distintas ciudades, porque incluso en el campo de acción de una comarca aislada resulta, y ha resultado ya en la historia de nuestro movimiento socialdemócrata, de una estrechez insuficiente. Lo hemos demostrado cumplidamente antes con el ejemplo de la agitación política y de la labor de organización. Es de imperiosa e impostergable necesidad ampliar ante todo este campo de acción, crear un nexo real entre las ciudades respaldado en una labor regular y común, porque el fraccionamiento deprime a la gente que está en el hoyo, expresión del autor de una carta dirigida a Iskra, sin saber lo que pasa en el mundo, de quién aprender, cómo conseguir experiencia y de qué manera satisfacer su deseo de una actividad amplia. Y yo continúo insistiendo en que este nexo real solo puede empezar a establecerse con un periódico central que sea para toda Rusia, la única empresa regular que haga el balance de toda la actividad en sus aspectos más variados, impulsando con ello a la gente a seguir infatigablemente hacia adelante por todos los numerosos caminos que llevan a la revolución, lo mismo que todos los caminos llevan a Roma. Si deseamos la unificación no solo de palabra, es necesario que cada círculo local dedique inmediatamente, por ejemplo, una cuarta parte de sus fuerzas a un trabajo activo para la obra común. Y el periódico le demuestra enseguida los contornos generales, las proporciones y el carácter de la obra. Le muestra qué lagunas son las que más se dejan sentir en toda la actividad general de Rusia, donde no hay agitación, donde son débiles los vínculos, qué ruedecitas del inmenso mecanismo general podría un círculo determinado arreglar o sustituir
por otras mejores. Un círculo que aún no haya trabajado y que solo busque trabajo podría empezar ya, no con los métodos primitivos del artesano en su pequeño taller aislado que no conoce ni el desarrollo de la industria anterior a él ni el estado general de los métodos vigentes de producción industrial, sino como colaborador de una vasta empresa que refleja todo el empuje revolucionario general contra la autocracia. Y cuanto más perfecta sea la preparación de cada ruedecita, cuanto mayor cantidad de trabajadores sueltos participen en la obra común, tanto más tupida será nuestra red y tanta menos confusión provocarán en las filas comunes inevitables descalabros. El vínculo efectivo empezaría ya a establecerlo la mera difusión del periódico, paréntesis, si es que éste merecería realmente el nombre del periódico, es decir, si apareciese regularmente, y no una vez al mes, como las revistas voluminosas, sino unas 4 veces. Se cierra paréntesis. Hoy en día son muy raras las relaciones entre las ciudades en cuanto a los asuntos revolucionarios. En todo caso, son una excepción. Entonces, estas relaciones se convertirían en regla y, naturalmente, no solo asegurarían la difusión del periódico, sino también, lo que revista mayor importancia, el intercambio de experiencia, informaciones, fuerzas y recursos. La labor de organización alcanzaría en el acto una amplitud mucho mayor y el éxito de una localidad alentaría constantemente a seguir perfeccionándose, a aprovechar la experiencia ya adquirida por un camarada que actúa en otro confín del país. El trabajo local sería mucho más rico y variado que ahora. Las denuncias de los manejos políticos y económicos que se recogiesen por toda Rusia servirían para la nutrición intelectual de los obreros de todas las profesiones y de todos los grados de desarrollo, suministrarían datos y darían motivos para charlas y lecturas sobre los problemas más distintos planteados, además, por las alusiones de la prensa legal, por lo que se dice en sociedad y por los tímidos comunicados del gobierno. Cada explosión, cada manifestación se enjuiciaría y se discutiría en todos sus aspectos y en todos los confines de Rusia, despertando el deseo de no quedar a la saga, de hacer las cosas mejor que nadie. Paréntesis, nosotros, los socialistas, no desechamos en absoluto toda emulación, toda competencia en general. Se cierran paréntesis. Comentario. 125 años después y la gente sigue diciendo, no, bro, es que en el comunismo todo va a ser igual, no hay competencia. Continúa con el texto. De preparar conscientemente lo que la primera vez se hizo en cierto modo de manera espontánea, de aprovechar las condiciones favorables de una localidad determinada o de un momento determinado para modificar el plan de ataque, etc. Al mismo tiempo, esta reanimación de la labor local no acarrearía la desesperada tensión agónica de todas las fuerzas, ni la movilización de todos los hombres, como sucede a menudo ahora, cuando hay que organizar una manifestación o publicar un número de un periódico local. Por una parte, la policía tropezaría con dificultades mucho mayores para llegar hasta la raíz, ya que no se sabría en qué localidad habría que buscarla. Por otra, una labor regular y común enseñaría a los hombres a concordar en cada caso concreto la fuerza de un ataque con el estado de fuerzas de tal o cual destacamento del ejército común. Paréntesis. Ahora casi nadie piensa, en parte alguna, en esa coordinación, pues los ataques son espontáneos en sus 9/10 partes. Se cierran. Y facilitaría el transporte no solo de las publicaciones, sino también de las fuerzas revolucionarias. Ahora, en la mayor parte de los casos, estas fuerzas se desangran en la estrecha labor local. En cambio, entonces, habría posibilidad y constantes ocasiones para trasladar a un agitador u organizador más o menos capaz de un extremo a otro del país.
comenzando por un pequeño viaje para resolver asuntos del partido y a expensas del mismo, los militantes se acostumbrarían a vivir enteramente a costa del partido, a hacerse revolucionarios profesionales, a formarse como verdaderos guías políticos. Y si realmente lográsemos que todos o una gran mayoría de los comités, grupos y círculos locales emprendiesen activamente la labor común en un futuro no lejano, estaríamos en condiciones de publicar un semanario que se difundiese regularmente en decenas de millares de ejemplares por toda Rusia. Este periódico sería una partícula de un enorme fuelle de fragua que avivase cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del pueblo, convirtiéndola en un gran incendio. En torno a esa labor, de por sí muy anodina y muy pequeña aún, pero regular y común en el pleno sentido de la palabra, se concentraría sistemáticamente y se instruiría el ejército permanente de luchadores probados. No tardaríamos en ver subir por los andamios de este edificio común de organización y destacarse de entre nuestros revolucionarios a los Seliavov socialdemócratas, de entre nuestros obreros a los Bebel rusos, que se pondrían a la cabeza del ejército movilizado y levantarían a todo el pueblo para acabar con la ignominia y la maldición de Rusia. En esto es en lo que hay que soñar. Hay que soñar. He escrito estas palabras y me he asustado. Me imagino sentado en el Congreso de Unificación frente a los redactores y colaboradores de Rabocha y Arielo. Y he aquí que se pone en pie el camarada Martinov y se encara a mí con tono amenazador. Se abrecita. Permítame que les pregunte. ¿Tiene aún la redacción autónoma derecho a soñar sin consultar antes a los comités del partido? Se cierra. Tras él se yergue el camarada Krichevsky, paréntesis, profundizando filosóficamente al camarada Martinov, quien hace ya mucho tiempo había profundizado ya al camarada Plejanov. Se cierra. Prosigue en tono más amenazador aún. Se abre la cita. Yo voy más lejos. Si no olvida que, según Marx, la humanidad siempre se plantea tareas realizables, que la táctica es un proceso de crecimiento de las tareas, las cuales crecen con el partido. Se cierra la cita. Solo de pensar en estas preguntas amenazadoras me da escalofríos y miro dónde podría esconderme. Intentaré hacerlo tras Pisarev. ¿Se abre aquí una cita? Hay disparidades y disparidades, escribía Pisarev a propósito de la existencia entre los sueños y la realidad. Mis sueños pueden adelantarse al curso natural de los acontecimientos, o bien desviarse hacia donde el curso natural de los acontecimientos no puede llegar jamás. En el primer caso, los sueños no producen ningún daño, incluso pueden sostener y reforzar las energías del trabajador. En sueños de esta índole, no hay nada que deforme o paralice la fuerza del trabajo. Todo lo contrario. Si el hombre estuviese privado por completo de la capacidad de soñar así, si no pudiese adelantarse alguna que otra vez y contemplar con su imaginación el cuadro enteramente acabado de la obra que empieza a perfilarse por su mano, no podría figurarme, de ningún modo, qué móviles lo obligarían a emprender y llevar a cabo vastas y penosas empresas en el terreno de las artes, de las ciencias y de la vida práctica. La disparidad entre los sueños y la realidad no produce daño alguno. Siempre que el soñador crea seriamente en un sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje a conciencia porque se cumplan sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Se cierra la cita. Pues bien, los sueños de esta naturaleza, por desgracia, son rarísimos en nuestro movimiento, y la culpa la tienen, sobre todo, los representantes de la crítica legal y del seguidismo ilegal,
que presumen de su sensatez, de su proximidad a lo concreto. Sección 3. ¿Qué tipo de organización necesitamos? Por lo que precede, puede ver el lector que nuestra táctica plan consiste en rechazar el llamamiento inmediato al asalto, en exigir que se organice debidamente el asedio de la fortaleza enemiga, o, dicho en otros términos, en exigir que todos los esfuerzos se dirijan a reunir, organizar y movilizar un ejército regular. Cuando pusimos en ridículo a Rabotchairielo por el cambio que dio, pasando del economismo a los gritos sobre la necesidad del asalto, paréntesis, gritos que dio en el número 6 de Listok Rabochego Diela en abril de 1901, se cierran. Dicho órgano nos atacó, como es natural, acusándonos de doctrinarismo, diciendo que no comprendemos el deber revolucionario que exhortamos a la prudencia, etc. Desde luego, en modo alguno nos ha extrañado esta acusación en boca de gentes que carecen de todo principio y que se salen del paso con la sabionda táctica proceso. Como tampoco nos ha extrañado que esta acusación la haya repetido Nadiezdin, que, en general, tiene el desprecio más olímpico por la firmeza de los principios programáticos y tácticos. Dicen que la historia no se repite. Comentario. Sí, yo creo que sí se repite. Digo, por ahí hay un dicho, no se repite, pero rima. Ahorita estamos en esta época. Ahí viene o el fascismo o una revolución socialista. Tenemos que estar listos, camaradas. Continuando. Dicen que la historia no se repite, pero Nadiezdin hace los imposibles por repetirla e imita con tesón a Takchov, denigrando el culturalismo revolucionario, vociferando sobre las campanas al vuelo de Belche, pregonando un punto de vista especial de vísperas de la revolución, etc. Por lo visto, olvida la conocida sentencia de que si el original de un acontecimiento histórico es una tragedia, su copia no es más que una farsa. Comentario. Esta cita es de Marx, de hecho. La historia se repite, primero como tragedia, después como farsa. Continuando con el texto. La tentativa de adueñarse del poder, tentativa preparada por la prédica de Tichakov y realizada por el terrorismo horripilante y que en realidad horripilaba entonces, era majestuosa y, en cambio, el terrorismo excitante del pequeño Tichakov es simplemente ridículo. Sobre todo, es ridículo cuando se complementa con la idea de organizar a los obreros medios. Aquí se abre una cita. Si Iskra, escribe Nadiezdin, saliese de su esfera del literaturismo, vería que estos hechos, como la carta de un obrero en el número 7 de Iskra, etc., son síntomas demostrativos de que pronto, muy pronto, comenzará el asalto, y hablar ahora de una organización cuyos hilos arranquen de un periódico central para toda Rusia es fomentar ideas y labor de gabinete. Se cierra la cita. Comentario. Aquí, nuevamente, esto aplica para hoy. Hay dos ideas que están en súper conflicto ahorita en mi cabeza. Una es, las cosas toman tiempo, el progreso toma tiempo. Y la otra es, no tenemos tiempo. Pero entonces, ahorita no estamos, o sea, en ningún país, no digo que ningún, yo creo que sí, quizá hay algunos, pero muy pocos países de Latinoamérica podrían tener una revolución exitosa. Las revoluciones fallan y fallan, así como la primavera árabe y cosas similares, o sea, revoluciones no marxistas, exactamente por la falta de organización. Y es aquí lo que Lenin le estaba criticando a Nadiezdin. Ya que acabe el capítulo, voy a dar una explicación más amplia de todo esto, pero nuevamente hay cosas que nunca cambian. Hay personas que dicen, no, ya ahorita y hay que... No, eso se llama aventurismo. En el marxismo esto sería aventurismo. Pero también es imposible saber
¿Quién es el que es un oportunista? Que nada más está, pues hay que hacer carrera de político y lo que sea. ¿Y quién es un aventurista? Realmente es muy difícil de saber. Para eso hay que educarse. Más, si esto te interesa, organización, más de lo que te puedo yo dar con estas narraciones. Hay forma de encontrarlo. Encuentra tu camino, pero lo importante es que sigamos nuestro camino, sigamos desarrollándonos. Yo tengo mis propias ideas de cómo se vería una organización actual hoy en día. Nuevamente, eso al final. Continuamos con el texto. Como lo había dicho, se cierra la cita. Fíjense en esta confusión inimaginable. Por una parte, terrorismo excitante y organización de los obreros medios, a la par con la idea de que es más fácil reunirse en torno a algo más concreto, por ejemplo, de periódicos locales. Y, por otra, hablar ahora de una organización para toda Rusia significa dar ideas de gabinete. Es decir, empleando un lenguaje más franco y sencillo, ahora ya es tarde. Y para fundar a vasta escala periódicos locales, no es tarde, respetabilísimo el Nadiezdim. Comparen con eso el punto de vista y táctica de Iskra. El terrorismo excitante es una tontería. Hablar de organizar precisamente a los obreros medios y de fundar a vasta escala periódicos locales significa abrir de par en par las puertas al economismo. Es preciso hablar de una organización de revolucionarios única para toda Rusia, y no será tarde hablar de ella hasta el momento en que empiece el asalto de verdad, y no sobre el papel. ¿Se abre una cita? Sí, continúa Nadiesten. En cuanto a la organización, nuestra situación está muy lejos de ser brillante. Sí, Iskra tiene completa razón cuando dice que el grueso de nuestras fuerzas militares está constituido por voluntarios e insurrectos. Está bien que tengáis una idea lúcida del estado de nuestras fuerzas, pero ¿por qué olvidáis que la multitud no es en absoluto nuestra y que por eso no nos preguntará cuándo hay que romper las hostilidades y se lanzará el motín? Cuando la multitud empiece a actuar ella misma con su devastadora fuerza espontánea, puede arrollar y desalojar el ejército regular, al que siempre se pensaba organizar en forma extraordinariamente sistemática, pero no hubo tiempo de hacerlo. Aquí se cierra la cita. Extraña lógica. Precisamente porque la multitud no es nuestra, es insensato e indecoroso dar gritos de asalto inmediato, ya que el asalto es un ataque de un ejército regular y no una explosión espontánea de la multitud. Precisamente porque la multitud puede arrollar y desalojar al ejército regular, necesitamos sin falta que toda nuestra labor de organización extraordinariamente sistemática del ejército regular marche a la par con el auge espontáneo, porque cuanto mejor consigamos esta organización, tanto más probable será que el ejército regular no sea arrollado por la multitud, sino que se ponga a su frente y la encabece. Nadiezdin se confunde porque se imagina que este ejército sistemáticamente organizado se ocupa de algo que lo aparta de la multitud, mientras que, en realidad, éste se ocupa exclusivamente de una agitación política múltiple y general, es decir, justamente de la labor que aproxima y funde en todo la fuerza destructora espontánea de la multitud y la fuerza destructora consciente de la organización de revolucionarios. La verdad es que ustedes, señores, inculpan al prójimo las faltas propias, pues precisamente el grupo Svoboda, al introducir en el programa el terrorismo, exhorta con ello a crear una organización de terroristas, y una organización así desviaría realmente a nuestro ejército de su aproximación a la multitud, que, por desgracia, ni es aún nuestra, ni nos pregunta o nos pregunta poco cuándo y cómo hay que romper las hostilidades. ¿Se abre cita? Nos pillará desprevenidos la propia revolución, continúa Nadiezdin,
asustando a Iskra, como nos ha ocurrido con los acontecimientos actuales, que nos han caído encima como una luz. Se cierra la cita. Esta frase, relacionada con las que hemos citado antes, nos demuestra palmariamente que es absurdo el punto de vista especial de vísperas de la revolución, ideado por Svoboda. Hablando sin ambajes, rodeos, el punto de vista especial se reduce a que ahora ya es tarde para deliberar y prepararse. Pero en este caso, oh respetabilísimo enemigo del literaturismo, ¿para qué escribir 132 páginas impresas sobre cuestiones de teoría y táctica? ¿No le parece que, al punto de vista en vísperas de la revolución, le iría mejor publicar 132.000 octavillas con un breve llamamiento por ellos? Precisamente, corre menor riesgo de que lo pille desprevenido la revolución quien coloca en el ángulo principal de todo su programa, de toda su táctica, de toda su labor de organización, la agitación política entre todo el pueblo, como hace Iskra. Los que se dedican en toda Rusia a trenzar los hilos de la organización que arranque de un periódico central para todo el país, lejos de que los pillen desprevenidos los sucesos de la primavera, nos han ofrecido la posibilidad de pronosticarlos. Tampoco los han pillado desprevenidos las manifestaciones descritas en los números 13 y 14 de Iskra. Por el contrario, han tomado parte en ellas con viva conciencia de que su deber era acudir en ayuda del ascenso espontáneo de la multitud, contribuyendo al mismo tiempo, por medio de su periódico, a que todos los camaradas rusos conozcan estas manifestaciones y utilicen su experiencia. Y si conservan la vida, tampoco dejarán que los pille desprevenidos la revolución que reclama de nosotros, ante todo y por encima de todo, que saquemos la experiencia en la agitación. Sepamos apoyar a la manera socialdemócrata, toda protesta, y acertemos a orientar el movimiento espontáneo, salvaguardándonos de los errores de los amigos y de las celadas de los enemigos. Hemos llegado, pues, a la última razón que nos obliga a hacer particular hincapié en el plan de una organización formada en torno de un periódico central para toda Rusia. Mediante la labor conjunta en este periódico común, solo una organización semejante aseguraría la flexibilidad indispensable a la organización socialdemócrata combativa, es decir, la capacidad de adaptarse en el acto a las condiciones de la lucha más variadas y cambiantes con rapidez. Saber, de lado, rehuir las batallas en el campo abierto contra un enemigo que tiene superioridad aplastante de fuerzas, cuando concentra éstas en un punto, y, para saber, de otro lado, aprovechar la torpeza de movimientos de este enemigo y lanzarse sobre él en el sitio y el momento en que menos espere ser atacado. Sería un gravísimo error montar la organización del partido cifrando las esperanzas solo en las explosiones y luchas de las calles, o solo en la marcha progresiva de la lucha cotidiana y monótona. Debemos desplegar siempre nuestra labor cotidiana, dispuestos a todo, porque muchas veces es casi imposible prever por anticipado cómo alternarán los periodos de explosiones con los de calma, y, aun cuando fuera posible preverlo, no se podría aprovechar la previsión para reconstruir la organización, porque en un país autocrático, estos cambios se producen con asombrosa rapidez, a veces como consecuencia de una incursión nocturna de los genízaros zaristas. De la revolución misma no debe uno forjarse la idea de que sea un acto único, como, por lo visto, se le imaginan los Nadiezhdin, sino de que es una sucesión rápida de explosiones más o menos violentas, alternando con periodos de calma más o menos profunda. Por tanto, el contenido fundamental de las actividades de la organización de nuestro partido, el centro de gravedad de esas actividades, debe consistir en una labor que es posible y necesaria tanto durante el periodo de la explosión más violenta como durante el de la calma más completa, a saber, en una organización de agitación política unificada en toda Rusia, que arroje luz
sobre todos los aspectos de la vida y que dirija a las más grandes masas. Y esta labor es inconcebible en la Rusia actual sin un periódico central para toda Rusia, que aparezca muy a menudo. La organización que se forme por sí misma en torno a este periódico, la organización de sus colaboradores, paréntesis, en la acepción más amplia del término, es decir, de todos los que trabajan en torno a él, se cierran, estará precisamente dispuesta a todo, desde salvar el honor, el prestigio y la continuidad del partido en los momentos de mayor depresión revolucionaria, hasta preparar la insurrección armada de todo el pueblo, fijar fecha para su comienzo y llevarla a la práctica. En efecto, figurémonos una redada completa, muy corriente entre nosotros, en una o varias localidades. Al no haber en todas las organizaciones locales una labor común llegada en forma regular, estos descalabros van acompañados a menudo de la interrupción del trabajo por largos meses. En cambio, si todas tuvieran una labor común, bastarían, en el caso de una mayor redada, unas cuantas semanas de trabajo de 2 o 3 personas enérgicas para poner en contacto con el organismo central común a los nuevos círculos de la juventud, que, como es sabido, incluso ahora brotan con suma rapidez, y cuando la labor común que sufre los descalabros está a la vista de todo el mundo, los nuevos círculos pueden surgir y ponerse en contacto con dicho organismo central más pronto aún. Por otra parte, imagínense una insurrección popular. Ahora, es probable que todo el mundo esté de acuerdo en que debemos pensar en ella y prepararnos para ella. Pero, ¿cómo prepararnos? ¿No se querrá que el Comité Central nombre agentes en todas las localidades para preparar la insurrección? Aunque tuviésemos un comité central, éste no lograría absolutamente nada con designarlos, dadas las actuales condiciones rusas. Por el contrario, una red de agentes que se forme por sí misma en el trabajo de organización y difusión de un periódico central no tendría que aguardar con los brazos cruzados la consigna de la insurrección, sino que desplegaría justamente esa labor regular que le garantizase, en caso de insurrección, las mayores probabilidades de éxito. Esa misma labor es la que reforzaría los lazos de unión tanto con las más grandes masas obreras como con todos los sectores descontentos de la autocracia, lo cual tiene suma importancia para la insurrección. En esa labor, precisamente, se formaría la capacidad de enjuiciar continuo la situación política general y, por tanto, la capacidad de elegir el momento adecuado para la insurrección. Esa misma labor es la que acostumbraría a todas las organizaciones locales a hacerse unísono eco de los problemas, casos y sucesos políticos que agitan a toda Rusia, responder a estos sucesos con la mayor energía posible, de la manera más uniforme y conveniente posible, y la insurrección es, en el fondo, la respuesta más enérgica, más uniforme y más conveniente de todo el pueblo al gobierno. Esa misma labor es la que acostumbraría, por último, a todas las organizaciones revolucionarias, en todos los confines de Rusia, a mantener las relaciones más constantes y conspirativas a la vez, que crearían la unidad efectiva del partido. Sin estas relaciones, es imposible discutir colectivamente un plan de insurrección ni adoptar las medidas preparatorias indispensables en vísperas de esta, medidas que deben guardarse en el secreto más riguroso. En pocas palabras, el plan de un periódico político central para toda Rusia, lejos de ser el fruto de un trabajo de gabinete de personas contaminadas por el doctrinarismo y literaturismo, como les ha parecido a gentes que han meditado poco en él, es, por el contrario, el plan más práctico de empezar a prepararse en el acto y por doquier para la insurrección, sin olvidar al mismo tiempo, ni por un instante, la labor corriente de cada día. Y ese es el fin del capítulo 5, el último del libro. Voy a leer la conclusión. Conclusión. La historia de la socialdemocracia rusa
se divide manifiestamente en 3 periodos. El primer periodo comprende cerca de un decenio, de 1884 a 1894, poco más o menos. Fue el periodo en que brotaron y se afianzaron la teoría y el programa de la socialdemocracia. El número de adeptos de la nueva tendencia en Rusia se podía contar con los dedos de las manos. La socialdemocracia existía sin movimiento obrero y pasaba como un partido político por el proceso de desarrollo intrauterino. El segundo periodo abarca 3 o 4 años, de 1894 a 1898. La socialdemocracia aparece como un movimiento social, como impulso de las masas populares, como partido político. Fue el periodo de infancia y adolescencia. Con la rapidez de una epidemia, se propaga el apasionamiento general de los intelectuales por la lucha contra el populismo y por la corriente de ir hacia los obreros. El apasionamiento general de los obreros por las huelgas. El movimiento hace grandes progresos. La mayoría de los dirigentes eran hombres muy jóvenes que estaban lejos de haber alcanzado la edad de 35 años, que el señor N. Mikhailovsky tenía por algo así como frontera natural. Por su juventud, no estaban preparados para la labor práctica y desaparecían de la escena con asombrosa rapidez. Pero la magnitud de su trabajo, en la mayoría de los casos, era muy grande. Muchos de ellos comenzaron a pensar de un modo revolucionario, como adeptos del grupo Libertad del Pueblo. Casi todos rendían en sus mocedades pleitesía a los héroes del terrorismo, y les costó mucho trabajo sustraerse a la impresión seductora de esta traición heroica. Hubo que romper con personas que a toda costa querían seguir siendo fieles a Libertad del Pueblo y gozaban de gran respeto entre los jóvenes socialdemócratas. La lucha obligaba a estudiar, a leer obras ilegales de todas las tendencias, a ocuparse intensamente de los problemas del populismo legal. Formados en esta lucha, los socialdemócratas acudían al movimiento obrero sin olvidar un instante ni la teoría del marxismo que les alumbró con luz meridiana, ni la tarea de derrocar a la autocracia. La formación del partido en la primavera de 1898 fue el acto de mayor relieve, y último, a la vez, de los socialdemócratas de aquel periodo. El tercer periodo despunta, como acabamos de ver, en 1897, y viene a sustituir definitivamente el segundo en 1898. 1898, signo de interrogación, nota de Lenin. Es el periodo de dispersión, de disgregación, de vacilación. Igual que mudan la voz los adolescentes, la socialdemocracia rusa de aquel periodo también la mudó y empezó a dar notas falsas. Por una parte, en las obras de los señores Struve, Prokofiev, Bulgakov y Bernadiev, y, por otra, en las de, aquí salen puras iniciales, VIN, RM, B. Krichevsky y Martinov. Pero iban cada uno por su lado y retrocedían los dirigentes nada más. El propio movimiento seguía creciendo y haciendo progresos gigantescos. La lucha proletaria englobaba nuevos sectores de obreros y se propagaba por toda Rusia, contribuyendo a la vez indirectamente a avivar el espíritu democrático entre los estudiantes y entre los otros sectores de la población. Pero la conciencia de los dirigentes cedió ante la magnitud y el vigor del crecimiento espontáneo. Entre los socialdemócratas predominaba ya otra clase de gente, los militantes formados casi exclusivamente en el espíritu de la literatura marxista legal, cosa tanto más insuficiente cuanto más alto era el nivel de conciencia que reclamaba de ellos, la espontaneidad de las masas. Los dirigentes no sólo quedaban rezagados tanto en el sentido teórico, libertad de crítica, como en el terreno práctico, métodos primitivos de trabajo, sino que intentaban defender su atraso recurriendo a toda clase de argumentos rimbombantes.
el movimiento socialdemócrata era rebajado al nivel del trade unionismo, tanto por los brentanistas de la literatura legal como por los seguidistas de la ilegal. El programa del credo comienza a llevarse a la práctica, sobre todo cuando los métodos primitivos de trabajo de los socialdemócratas reavivan las tendencias revolucionarias no socialdemócratas. Y si el lector me reprocha que me haya explayado con exceso de pormenores en un periódico como Rabotché y Dielo, le contestaré. Rabotché y Dielo ha adquirido una importancia histórica por haber reflejado con el mayor relieve el espíritu de este tercer periodo. No era el consecuente RM, sino precisamente los Khrushchevsky y Martynov, que cambian de dirección como las veletas a los cuatro vientos, quienes podían expresar de verdad la dispersión, las vacilaciones y la disposición a hacer concesiones a la crítica, al economismo y al terrorismo. Lo que caracteriza a este periodo no es el desprecio olímpico de algún admirador de lo absoluto por la labor práctica, sino precisamente la unión de un practicismo mezquino con la más completa despreocupación por la teoría. Más que negar abiertamente las grandes palabras, lo que hacían los héroes de este periodo era envilecerlas. El socialismo científico dejó de ser una teoría revolucionaria integral, convirtiéndose en una mezcolanza a la que se le añadían libremente líquidos procedentes de cualquier manual alemán nuevo. La consigna de lucha de clases no impulsaba una actividad cada vez más amplia, cada vez más enérgica, sino que servía de amortiguador, ya que la lucha económica está íntimamente ligada a la lucha política. La idea del partido no exhortaba a crear una organización combativa de revolucionarios, sino que justificaba una especie de burocracia revolucionaria y el juego infantil a formas democráticas. Ignoramos cuándo acabará el tercer periodo y empezará el cuarto, en todo caso anunciado ya por muchos síntomas. Del campo de la historia pasamos aquí al terreno de lo presente y, en parte, de lo futuro. Pero creemos con firmeza que el cuarto periodo ha de conducir al afianzamiento del marxismo militante, que la socialdemocracia rusa saldrá fortalecida y arreciada de la crisis, que la retaguardia oportunista será rebelada por un verdadero destacamento de vanguardia de la clase más revolucionaria. A guisa de exhortación a este relevo y resumiendo lo que acabamos de exponer, podemos dar esta escueta respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Acabar con el tercer periodo. Y ese es el fin de la conclusión, y es el fin de nuestra narración. Un libro largo, pero bastante provechoso. Tiene mucho de qué sacarle. Este libro, como ya lo dije, es una pieza fundamental en lo que es la teoría de Lenin, lo que es su teoría leninista marxista, su interpretación del marxismo. Como alguien diría, el leninismo es el marxismo en la era del imperialismo. Pero bueno, vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de este texto. Este texto, concretamente, está dirigido a una facción dentro del partido de los socialdemócratas de Rusia de ese entonces, el partido del cual Lenin era miembro, y él era bastante crítico de el rumbo que estas personas querían dar. Y eventualmente este partido se dividiría. De un lado quedan los bolcheviques, que fue el partido de Lenin, el cual pudo exitosamente tener la Revolución de Octubre, y del otro lado estaban los mencheviques. Entonces, el libro es una crítica fuerte a lo que serían los economistas, lo que sería el economismo, el pensamiento economista. ¿Qué es eso? Es cuando uno nada más dice, ok, lo que hay que hacer es nada más ver las causas económicas, nada más tratar de mejorar los aspectos económicos del obrero. El marxismo
la lucha de clases, el tratar de cambiar el sistema totalmente y llegar al comunismo. Mira. Eso veremos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la vida de los obreros. Y entonces Lenin llega, dice, oye, ve, pues está bien que quieres apoyar a los obreros, pero es fundamental ir más allá. No quedarse nada más en lo que es la lucha económica, sino tratar de hilar la opresión que uno siente ante el sistema, ya sea una opresión cultural, ya sea una opresión de raza, ya sea una opresión religiosa, y ver los fundamentos de dónde sale esa opresión y cómo se hila todo a través de que es el conflicto de clases. El problema que Lenin encontraba con el economismo era bastante variado. Por ejemplo, él decía de que el economismo comentaba que no hay que moldear, no hay que tratar de controlar el movimiento. Las cosas se darán de forma espontánea. Y él dice de que espontáneas las cosas, pues sí, se pueden llegar a dar, puedes tener milagros, pero hay que prepararnos. Él cree firmemente de que sin una preparación marxista integral es muy difícil tratar de realmente cambiar el sistema, porque vivimos en el capitalismo y unos entran, otros salen, y las cosas no van a cambiar a menos que uno realmente sepa a dónde dirigirse. Entonces, con el economismo y con la espontaneidad, no se puede llegar a cambiar el sistema. No es suficiente, porque pues todo está conectado en el capitalismo. Entonces, las ideologías que vayan saliendo en esa lucha económica se van a quedar dentro de los límites de la lucha económica. La gente no va a pedir cosas imposibles porque dice, no, pues, ¿para qué? No nos lo van a dar. Nada más negocias, y esas ganancias que llegas a tener, en 6 años, en 10 años, te las echan para atrás. La revolución no se va a dar de ese modo. El cambio del sistema, el que los obreros, los trabajadores, tomen el control político, que es lo que uno busca, enfocándose solo en el aspecto económico, se van a dar lo que Lenin comentaba, que era el primitivismo. Son resultados primitivos, que son gente que tienen mucho entusiasmo, pero no tienen entrenamiento, no tienen dirección, no tienen la capacidad para llegar a hacer lo que quieren. El objetivo no lo tienen, no hay coordinación entre diferentes facciones que quieren lo mismo o que colaborando podrían tener un éxito en lo que ellos quieren hacer. Entonces, esos fracasos que se dan hacen que los trabajadores se desesperancen, se desilusionen, que titubeen en entrar a organizaciones similares en el futuro. Dicen, pues ¿para qué? Las cosas no van a cambiar de este modo. Una analogía que hace Lenin es cuando los granjeros nada más agarran lo que tienen a la mano y van a la guerra. Y eso es heroico, es bastante loable. Pero eso no deja un cambio permanente y eso normalmente lleva al fracaso. Algo que hay que dejar muy en claro es que Lenin jamás dice que los sindicatos no sirven, que ese tipo de lucha no tiene ningún propósito. Al contrario, él dice de que los marxistas debemos de organizarnos dentro de la lucha económica, dentro de la lucha sindical, pero hay que hilar y crear conciencia dentro del trabajador. Algo que a mí me gustaría actualmente es que existiera una mejor sindicalización dentro de nuestras naciones latinoamericanas, que la gente exigiera sus derechos y que viera el unirse a un sindicato como algo positivo, porque al menos en México la propaganda contra los sindicatos está bastante difícil. Pero entonces, ¿qué es lo que Lenin sugiere? ¿Qué nos recomienda el hacer? ¿Qué hacer? Hay que hacer un partido de vanguardia. Hay que unirse a esa organización, que esa organización podrá representar a todas las clases oprimidas y podrá hilar todas las opresiones que ellos tengan y sintetizarlas
y te hará entender cómo todos estamos conectados y todos estamos en este mismo barco juntos, agitando, haciendo propaganda, educando y llegando a dar una educación marxista integral de calidad, creando conexiones que van más allá de una simple persona, sino una red que puede soportar el ataque de los gendarmes, como él lo comentaba. Entonces, es eso. Lenin comentaba que necesitamos construir esa organización y, al final de cuentas, los espontáneos, la espontaneidad, los que dicen, no, pues las cosas se van a dar eventualmente. Cuando se dé una situación extraordinaria, véase por ejemplo la primavera árabe, y hay un partido de vanguardia ahí, sin organización, pues pueden tener suerte, quizás se dé algún plan, quizá llegue a haber algún tipo de victorias para la clase oprimida y pueden llegar a tomar el control del país, tener un éxito. Pero es muchísimo más probable que las cosas se lleguen a dar de mejor manera con un partido de vanguardia disciplinado. Y cuando digo el partido de vanguardia, me refiero a sus integrantes. Eso es algo que también cuando hablo del gobierno, no me refiero a el gobierno, las personas que constituyen el gobierno. Las personas que constituyen ese partido de vanguardia, lo que llama Lenin los revolucionarios profesionales. Y estos miembros del partido son personas integrales, capacitados, con experiencia, educación teórica, organizadores veteranos. Después de todo, Lenin era un miembro del partido, así como Mao, así como Ho Chi Minh, así como Che. Y para nosotros, hoy en día esto no puede ser nada nuevo. Puede decir, bueno, pues sí, son personas, son activistas, pues, activistas políticos marxistas súper metidos. Pero esto era un término, un concepto totalmente nuevo en ese entonces. Era algo que no se tenía antes. Y Lenin dice de que si hay alguien que es muy talentoso como agitador o que es muy talentoso como organizador, esa persona no debería tener un trabajo de 8 horas, de 12 horas que lo mantiene hasta el cuello. El partido debería de apoyarlo para que haga su servicio a favor del partido. Personas así de talentosas deberían de dar el mayor tiempo posible, siempre y cuando hay que descansar, es importante, pero deberían de dedicarse totalmente de labor a hacer eso en lo que son talentosos, ya sea organizar, ya sea agitación, ya sea educación, lo que se necesite. Pero bueno, también, muchas de las cosas que hace el partido de vanguardia tan exitoso es algo que hoy en día la propaganda nos ha martillado que, ay no, eso es terrible, no, ¿cómo podría ser así? Eso va a hacer que sean autoritarios. Como por ejemplo el hecho de que haya jerarquías muy claras, que sea vertical, porque ese tipo de organizaciones permite una determinación en la acción que no se puede de otro modo. Y eso es lo que hace que sean tan exitosas. También, por ejemplo, el que este tipo de personas sean completas y estén listas para todo. Eso hizo que fueran exitosos durante la revolución. Y después de ella, porque también puedes llegar a tener una revolución y tomas el poder, pero después te echan para atrás. Viene la reacción en la guerra civil y los bolcheviques, el ejército rojo, pudo sostener esa guerra civil, echó la reacción para atrás. Y después de todo, no digo que este es el único camino que sirve, pero es el único, de forma marxista, que ha funcionado. Se ven revoluciones y se ven intentos de un lado o de otro, ya sea por la vía pacífica o ya sea que incluyan cierta clase de organización, y fallan y han fallado. Las únicas revoluciones que han tenido éxito o son marxistas-leninistas o son religiosas fundamentales. Son una de dos. Y añadiendo a eso, las religiosas fundamentales en muchos
muchos casos, suelen tener apoyo de agentes externos que quieren que tengan éxito, quieren desestabilizar el país en turno. Entonces, ya los escucho preguntando, oye, bueno, pero pues, ¿dónde está el partido de vanguardia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se da? Oh, ¿dónde está el partido? Donde vivas, te aseguro que la mano mágica, la mano no invisible de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos llegó, hizo y deshizo. Eso es algo que es muy difícil hoy en día, porque la agencia de inteligencia va a llegar y va a infiltrar. Es bastante fuerte y eso te lo destruye hoy en día. Es bastante difícil. No digo que es imposible y no podemos tomar esto como un dogma. Tenemos que implementar lo que funcione. Eso es algo que también Lenin tuvo éxito porque él no fue dogmático. Él se adaptó. Desde mi punto de vista, mi interpretación, él fue bastante pragmático y eso fue lo que hizo que tuviera tanto éxito. Entonces es difícil predecir cómo se podría ver hoy en día un partido de vanguardia, pero lo que sí es indispensable es organizarnos, agitar y educar. Agitarnos, educarnos y organizarnos. Pilares importantes de la lucha que tenemos que estar haciendo actualmente nosotros, no importa en dónde vivas. Entonces, sí se puede, camaradas, pero hay que poner de nuestra parte. Un mundo mejor es posible. Y bueno, camaradas, si te llama la atención unirte a una comunidad socialista en línea, tenemos una en Discord, los asalariados. Pregunta por aquí y allá y alguien te va a extender la invitación. Si este audio, si esta narración fue de tu agrado, dale 5 estrellas, dale un like, compártela a tus amigos. Esto lo hago porque vi que nadie estaba haciendo algo similar y yo creo que es una buena forma de tratar de expandir la conciencia de clase, de incentivar que la gente vea este tipo de educación con otros ojos, con ojos positivos, que puedan leer. A mí me resultaba bastante difícil leer teoría marxista y cuando pude llegar a escucharla, las cosas cuajaron. Entonces yo estoy tratando de retribuir eso que hicieron por mí en español. Podemos, sí podemos, camaradas. Tú que me escuchas, sí podemos. Hay que hacer más, pero vamos a ver ese mundo mejor. Las cosas se van a caer, la bestia se tambalea, pero debemos tener disciplina y vamos a lograrlo. Fuerza en la lucha, camaradas.